Y a los 14 años yo huí de mi casa. Yo fui con una persona. Esa persona consumía drogas, me daba golpes. Yo llegué a que él me encerrara en una habitación sin baño. ¿Quién ahora puede saber dónde tú estás? O sea, yo puedo matarte aquí. Y me acuerdo que me puso una sevillana aquí en el cuello y comenzó a jugar con mi cuello, como para cortarme. Entonces yo comenzaba en la noche, yo sentía hasta voces. Tú no vales nada, llantos de niños, o sea, era una cosa, un infierno en la tierra. En ese tiempo, cuando ya yo no resistía más, yo dije, bueno, me voy a tirar del puente. Yo hice todo como mi plan, tomé alcohol, cogí una guagua y salí para el puente. Testimonios de vida para escuchar cada relato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Señores, todos tenemos un testimonio de vida que contar y hoy nos encontramos con una mujer que ha sido procesada en la fe y ella es Katia Medrano, quien compartirá con todos nosotros su testimonio de vida, una vida de depresión, una vida de escasez, pero que vio el poder de Dios glorificado en su vida. Hola, Pastora Katia, ¿cómo está? Gracias por estar con nosotros, con todas esas personas que van a escuchar este testimonio de vida. Recuerden, señores, suscribirse, escuchar cada testimonio, compartir y seguirnos en nuestro canal de YouTube y en Instagram como Testimonio de Vida. Pastora, ¿cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Qué bueno de estar aquí. Qué bueno, pastora, es poder testificar de la grandeza y del amor de Dios que se manifestó a su vida cuando usted era apenas un adolescente. ¿Cuándo usted conoció al Señor? Bueno, yo conocí al Señor a la edad de 28 años. Yo vivía aquí, o sea, tenía una vida muy desordenada. Trabajaba hotelería, después comencé a vivir sola, tenía una hija ya. Transitaba estas mismas calles. Aquí, esta calle donde yo vivo actualmente, esta es la calle que yo transitaba sin el Señor. Yo siempre cuento que yo andaba como errante, viviendo una vida depresiva, que sin diagnosticar, pero que ahora yo sí me doy cuenta que así era que estaba. Tuve pensamientos suicidas desde la adolescencia. Yo siempre vivía como maquinando eso y algo muy curioso que me pasaba, que yo decía que no quería llegar a la vejez, que yo no quería llegar a los 30 años. Wow. O sea, yo misma comenzaba como a maldecirme en esa etapa. Y realmente eso, el enemigo tomó ventaja. Yo dije que la pastora vio el poder de Dios en su adolescencia, pese a que se convirtió a los 28 años. Ya la pastora tenía depresión, ya la pastora pensaba suicidarse, pero Dios ahí tuvo cuidado de usted. Así es, porque yo recuerdo cuando yo tenía alrededor de 13 años, yo me tomé un paquete de pastillas. No me pasó nada, pero ya siempre yo vivía como pensando la manera de hacerlo. Me crié sin un padre. Cuando yo comencé a entrar al bachillerato fue que comencé a darme cuenta que no tenía como el apellido de mi papá y comencé a buscar el por qué. Mi padre yo lo había visto en esa etapa 2 veces en mi vida y lo vi como por 10 minutos. Lo vi cuando tenía 5 años y lo recuerdo perfectamente, que llegaron a mi casa esos 2 hombres, yo no sabía quién era. Y ay, tu papá. Y yo me acuerdo que yo como chiquita miraba y decía, ¿cuál de los 2 será? Y abracé a uno y me dijeron, no, el otro. Wow. Y luego lo vi cuando tenía 10 y luego yo me fui de mi casa a los 14 años, yo salí de mi casa. ¿Pero qué pasó en el hogar, pastora? ¿Su mamá y su papá se divorciaron? ¿Qué usted vio? ¿Cómo usted creció en ese ambiente familiar que originó que viniera todo esto a su vida? Bueno, mira, yo yéndome ya atrás, mi mamá salió embarazada de mi papá. Ellos nunca se casaron. Yo soy la hija mayor. En un campo esto es una vergüenza, y más en esa época. Entonces, mi mamá intentó abortar varias veces de mí, pero no se le dio, tomó muchísimas cosas. Entonces, ahí yo digo, comenzó ese rechazo, porque yo me sentía una persona como yo misma me rechazaba. Y comenzó esa situación interna en mí, como a no amarme, a no quererme, a pensar que la gente tampoco me quería. Entonces mi mamá me dejó con mi abuela, chiquitica. Ahí yo me crié con mi abuela desde meses pequeñito. Y como te dije, vi a mi papá a los 5, lo vi a los 10 años. Y a los 14 años yo huí de mi casa.
me fui con una persona y llegué aquí a la de Santo Domingo. Esa persona consumía drogas, me daba golpes. Yo llegué a que él me encerrara en una habitación, en donde nosotros vivíamos en Cristo Rey, y ahí yo llegué a estar encerrada en una habitación sin baño. Es una historia nada bonita, que yo casi no la cuento, pero es una historia que yo la miro atrás y pienso a veces que hasta que es otra persona. Wow. Entonces, ahí yo viví como 2 años, donde mi familia nunca supo de mí. Hasta los 16 años estuve ahí, hasta que un tío militar me encontró y me sacó de ese lugar. Entonces, gracias a Dios no caí en consumo de las drogas, pero sí experimenté con drogas, porque eso era lo que él hacía ahí. O sea, era como el diario vivir en ese ambiente donde yo estaba. Llegó a consumir droga, pero no se hizo adicta a ella. Sí, llegué a consumir drogas. Tuve un embarazo y él a golpes, diciendo que no era hijo suyo. También yo perdí ese embarazo, me vi casi al borde de la muerte. Esta misma persona con quien yo me había ido, en una ocasión, ya después que mi tío me había sacado de ahí, mi mamá me había encontrado, yo volví, me vi con él, o sea, tenía como esa influencia sobre mí, me vi con él. Y bueno, antes de eso había ocurrido una situación de violencia donde mi tío y familiares míos lo habían golpeado y me habían prohibido yo juntarme con ese hombre nuevamente, pero yo volví, caí en la red. Y algo que yo siempre cuento fue que yo no conocía al Señor, pero Dios tenía un cuidado aún en esa situación. Extraordinario. Sí. Desde el vientre de su madre, así Dios la guardó. Y yo me acuerdo que me junté con él, me cité con él en un hotel, y en ese lugar, yo teniendo 17 años, esta persona me dijo, ¿y quién ahora puede saber dónde tú estás? O sea, yo puedo matarte aquí, porque había un odio, había una situación que había pasado, y yo, aún así, me junté con él. Y me acuerdo que me puso una sevillana aquí, en el cuello, y comenzó a jugar con mi cuello, como para cortarme. Wow. Y yo no conocía a Dios, y yo clamé en mi mente al Señor y decía, si es verdad que Dios existe, sácame de esta. Porque me decía, yo te voy a estar aquí, nadie va a saber dónde tú estás, nadie te va a encontrar, porque yo estaba ahí sin nadie sabía dónde yo estaba escondida, viéndome con ese hombre. Y yo hice una promesa interna ahí al Señor, de que me sacara de esa situación, porque él estaba drogado, tenía mucho rencor y mucho odio por lo que le habían hecho a mi familia. Y yo caí en esa tentación, en esa red de juntarme con él ahí, en ese engaño. Entonces, ese hombre ahí me golpeó, me escupió, me dijo palabras, me dijo. Fue una cosa terrible y yo me quedé tranquila porque yo lo que quería era vivir. Entonces, esa situación me aconteció a los 17 años. Y fue como una enseñanza, porque yo nunca más volví. Él me llamaba, me buscaba, y yo jamás volví a juntarme con él, porque fue como el susto de mi vida. Yo sentí que yo volví a nacer ese día, cuando yo pude escaparme de ese lugar. ¿A qué edad fue que usted quedó embarazada y usted dijo que perdió el embarazo? ¿Eso fue propio por los mismos golpes? Se fue como a los 15 años, sí, tuve un embarazo. Y fue o sea, él decía que no daba hijos, que donde yo salí embarazada, y eso trajo esa situación de maltrato, de violencia, de palabras, de golpes. O sea, yo de tirarme en el piso, y ahí que ese embarazo casi de 4 meses lo perdí, pero muy mal. O sea, yo tuve un sangrado terrible donde me vi al borde de la muerte también varias veces. Entonces, bueno, de ahí yo comencé a vivir esta vida hasta los 28 años, cuando ya yo venía con esta situación de muchos años atrás. Entonces, todas estas situaciones que me fueron aconteciendo ya en la adolescencia, salir de mi casa, caer en las manos de este hombre, y luego entonces vine a vivir con unos familiares aquí a la capital, que no eran hombres todos. O sea, fueron muchas cosas de las que Dios me libró, gracias a Dios, pero que usted no entendía lo que estaba pasando y tampoco tenía dónde refugiarse. No. ¿Cómo usted entonces lograba permanecer? Bueno, yo seguí estudiando. Eso fue como algo de lo que, como una luz en medio de tantas situaciones. Una amiga me dijo que yo podía seguir estudiando. Yo entendía que no, como que ya a mí se me ha pasado el tiempo. Con 17 años yo entendía que ya yo había
no podía hacer nada ya. O sea, como que ya yo he vivido demasiada cosa a tan corta edad y que yo no tenía ya esperanza. Y yo seguí estudiando, me hice mi bachillerato y conocí a una persona, me junté con este hombre, que es el padre de mi hija, pero la violencia seguía, porque hay como algo como que, yo digo que tú atraes cuando tú vienes de situaciones incluso violentas dentro del hogar. Yo venía de un hogar de mucha violencia también, un hogar muy disfuncional. Mi madre era una madre soltera, no tenía como el manejo de nosotros, de 3 hijos. Pasó varias situaciones ella misma, que yo ahora también entiendo, porque ya estoy en el área de la salud mental y entiendo que ella también pasó sus situaciones. Pero la agresión era constante en mi casa también, o sea, en la crianza. Y uno cree que eso es lo normal en la vida. Entonces yo duré como 5 años en una relación con el padre de mi hija y fue una relación totalmente tormentosa, donde también hubo violencia. Un segundo matrimonio. Un segundo matrimonio, sí. Ya de ahí salgo y es cuando yo comienza realmente a instalarse esta depresión en mí, porque eran muchos fracasos. O sea, yo comencé a sentir que yo no lograba nada, que yo no tenía valor, no encontré nunca como una esperanza, cuando tú creces sin un padre y los hombres que te tocan en tu vida también son violentos, maltratadores, ¿verdad? Y entonces tú entiendes que tú no tienes como el valor de que un hombre te ame, te cuide, y eso me pasó a mí. Entonces comencé como a llenarme como de amargura, de falta de amor. O sea, yo veía a las parejas en la calle y yo incluso como que, ¿qué? ¿Y esta gente? O sea, como que eso no era algo bueno, yo no lo veía como bueno, porque yo misma me vi reflejada como que el matrimonio no era bueno. Porque no lo había experimentado usted. Como era. Y era normal, es normal. Entonces ahí yo sí comienzo, cuando tuve mi hija, yo siempre recuerdo que en la maternidad de la Altagracia, fue algo bien feo que me pasó, porque yo sufrí preeclampsia. Me hinché muchísimo, me dijeron, no, usted no puede tener más hijos, casi me muero con el parto de mi hija. Y ahí mismo en camilla yo dije, yo no tengo más hijos. O sea, yo misma dije, esta es mi única hija que yo voy a tener. Entonces, porque el padre de mi hija ese mismo día estaba tan borracho que yo me acuerdo que yo estaba en el piso con un dolor en el pecho, que el que le ha dado preeclampsia sabe que esto es el dolor aquí que te da, como si te fueras a morir. Y él me miraba y decía, pero realmente, de verdad tú estás mal. O sea, yo me revolcaba en el piso del dolor que tenía. Yo tenía un embarazo como de 36, 32 semanas, porque mi hija nació de 3 libras. Yo no estaba a tiempo, pero tuvieron que hacerme la cesárea de emergencia. Y ahí, o sea, yo vi a ese hombre ese día que me llevó allá y después lo volví a ver como a los 10 días, porque nosotros tuvimos interna las 2 todo ese tiempo. Y eso fue lágrimas, llanto, o sea, cómo el enemigo se encarga de poner en tu corazón que el poco valor quizás que él cree que uno tiene. Entonces yo caminé todo ese tiempo así, con esta depresión, hasta que se me incrementó, porque eso venía de mucho tiempo, pero ya después de mi hija, después de un segundo divorcio, entonces sí comienza este proceso en mí de que solamente pensaba en la muerte. El día que lo iba a hacer, cómo lo iba a hacer. Yo vivía sola, la niña tuvo que mandarla donde mi mamá porque no tenía quien me la cuidara. Y entonces yo comenzaba en las noches, yo sentía hasta voces que me decían, mátate, tú no vales nada, a ti nadie te quiere, mira, tú estás aquí en este cuartico, ¿quién se va a dar cuenta? Cuando tú vas a morir, se van a dar cuenta a los muchos días que tú no estás, porque a ti nadie te llama. O sea, todas esas voces yo recuerdo que yo le escuchaba en las noches. Y yo tenía tantos temores. Yo dormía con luz prendida, una televisión encendida para yo escuchar que alguien estaba como compañía, una soledad tan fuerte. Entonces, había tenido otros abortos. O sea, ya yo como pensaba que si yo tenía un hijo me iba a morir. Ya eso se me había quedado ahí, y si salí embarazada, pero tampoco tenía como tanto cuidado, yo digo. ¿Abortos espontáneos? Okay. Provocados, sí. ¿Cómo así? O sea, no era que abortaba porque, bueno, estoy enferma, pero era algo que yo misma no quería.
Entonces, todos estos procesos, yo sentía eso en las noches, esas visitaciones, como eso que me había pasado, como que venía en las noches y llantos de niños, o sea, era una cosa, un infierno en la tierra. Y todo eso como que yo no dormía, o sea, yo en las noches no dormía porque era demasiado temor que tenía y esos pensamientos constantes. Entonces, en ese tiempo cuando ya yo no resistía más, yo dije, bueno, me voy a tirar del puente. Yo hice todo como mi plan de salir ese sábado. Tomé alcohol, cogí una guagua y salí para el puente. Y ese día que voy de camino al puente, yo hice una carta. Me acuerdo que yo estudiaba en la UAS y allá en la UAS me habían dado un Nuevo Testamento. Allá hay como un ministerio que dan Biblias. Y esa noche, bueno, yo nunca la abrí. Nosotros no éramos gente como que íbamos a iglesia, ni teníamos como ninguna formación cristiana, ni Pero siquiera católica. pero usted le hizo una promesa al Señor cuando su primer esposo intentó matarla. Sí. Usted le hizo una promesa al Señor sin conocer al Señor de que le iba a servir a él. Entonces, luego esa promesa, ¿se olvidó usted de Dios hasta ese tiempo? De eso, totalmente. Como pasa muchas veces. Incluso en los programas que daban, que habían unos programas que uno siempre al final hacía una oración con testimonios, no sé si se acuerdan. Yo siempre hacía, cuando veía esos programas, lloraba y hacía mi oración y busque una iglesia, decían al final, pero eso nunca pasaba. Entonces, en ese tiempo yo me acuerdo, tenía esa Biblia, nunca la abrí, pero sí le hice una carta a mi mamá, que era la única persona que yo entendía que podía sufrir por mí. Dios. Le hice una carta ese día a mi madre y salí como eso de las 8 de la noche. Ya había tomado alcohol y había salido a hacer lo que iba a hacer. Una carta de despedida que le dejó a su mamá. ¿Qué usted le decía en esa carta? Que yo le decía todo lo que yo había pasado, que no era culpa de nadie, porque yo nunca me había sentido como feliz ni amada, que yo me sentía que era una carga para ella, para la familia, porque siempre yo lo que daba era como muchos problemas. Todo ese tipo de cosas comencé a dejarla, a vaciarla ahí, pensando que eso iba a traerle como tranquilidad a ella, de que yo nunca me sentí como parte de la familia y que sentí que era un problema para ella, porque mi mamá siempre vivía sufriendo por mí en ese tiempo, porque yo había salido de la casa muy temprano, me había involucrado en cosas, ¿verdad?, que no eran buenas, y entonces no le había sido como de orgullo. Y entonces también yo escuchaba los comentarios. Cuando mi mamá hablaba, que yo iba de visita allá al campo, siempre yo sentía, porque después yo se lo comenté y nosotros sanamos eso, que yo sentía que los comentarios negativos de todo, incluso de mi niñez, siempre eran los malos. Katy es la que habla mentira, Katy es la que... Y entonces habían esas comparaciones como con los hermanos. Entonces eso me hería mucho mi corazón, aunque ella no lo sabía, pero yo sí me sentía como la mala de la familia, la oveja negra. Entonces todo eso yo como para que usted esté en paz, para que ya usted no tenga problemas, entonces yo decidí terminar con mi vida. Y ahí esa noche salí, esa fue la única carta que yo hice a mi mamá, y se la dejé, de que cuidara la de la niña, pues ella la tenía ya. Entonces yo me acuerdo cuando yo iba en esa guagua, era un sábado en la noche y no iba mucha gente, porque tú sabes que la gente como que de allá para acá, pero de aquí para allá como que no es tanta gente. Yo estoy en la zona oriental, entonces yo me acuerdo que yo iba llorando todo el camino esa noche, todo el trayecto de la guagua iba oscura, un poquito de luz solamente, y yo iba llora, o sea, yo todo lo que veía era como todo lo último que estoy mirando. Dios mío. Ya este es mi último trayecto, y ahí enfrente de mí había un sticker pegado que decía Dios te ama. Y ese Dios te ama, o sea, eso fue porque anterior a eso, todas las palabras que venían a mi corazón, o que el mismo enemigo, el mismo Satanás ponía, era a ti nadie te ama. Yo iba todo el camino, a ti nadie te ama, a ti nadie te ama. Entonces cuando yo veo esto que dice Dios te ama, yo decía, ¿cómo que Dios me ama? O sea, ¿cómo Dios me puede amar? Porque yo me sentía mala, sucia, me sentía una persona que no tenía ningún valor. Entonces, ¿cómo Dios podía amarme? O sea, eso era algo como que yo como que me chocó.
si nadie me amaba, ¿cómo Dios me podía amar? Y un letrero, Katia, un simple letrero pudiera parecer, pero mira el poder que a través de usted leer un Dios te ama, que para muchos es algo normal, ver en cualquier esquina, en cualquier calle, un Sí. Dios te ama. Sin embargo, usted iba con una decisión clara de suicidarse. Sí. Y ese efecto de ese Dios te ama, ¿qué logró en su corazón? O sea, me imagino que el pensamiento cambió cuando usted leyó eso. Completamente. Eso fue, yo digo, yo no sé quién pegó eso, no sé, esa persona, Dios. no podemos saber quién fue, pero esa persona no sabe lo que hizo ese día. Dios no habla de todas las formas. Así es. Yo vi eso, porque yo siempre lo he testificado, cuando yo vi esa palabra, no fue una simple palabra, yo pude ver al Dios del cielo decirme ese día que Él me amaba, cuánto Él me amaba, a pesar de mi defecto, a pesar de mis errores, de mis pecados, de mi maldad. Y yo recuerdo que cruzando ya la 27, entonces yo le digo al chofer que me dejara, déjame. Fue como repentino, yo me sequé las lágrimas y dije, ¿cómo que Dios me ama? Y me bajé, déjame. Y me bajé ahí y entré al cine en Plaza Central. Pagué mi entrada y entré al cine a llorar, porque no quería quedarme llorando en la calle, pero no quería quedarme tampoco llorando en la guagua, porque en algún momento iba a tener que quedarme. Entré al cine y me senté en la última fila de atrás a llorar toda la película. Yo lloré tanto ese día. O sea, Dios hizo como un... O sea, esa palabra hizo un efecto en mí demasiado interno, poderoso. O sea, lo que quizás un hombre nunca me había dicho, lo que quizás mi familia o mi madre o mi padre, que era algo que a mí me dolía bastante. Yo no lo había escuchado nunca, ni lo he escuchado, pero ya sí tengo a mi padre que me ama y eso me es suficiente. Entonces, yo pasé todas mis 2 horas ahí llorando y salí del cine y fui a mi casa. Me recordé que tenía ese Nuevo Testamento y lo busqué. Y ahí, leyendo ese Nuevo Testamento, el Señor me lleva a esta palabra. Acuérdense, yo no leía la Biblia, yo no sabía nada de Dios. Y ese Nuevo Testamento en el Salmo 51 fue donde yo lo abrí. Gloria a Dios. Y ahí el Señor me habló esa noche. Ten piedad de mí, Señor. Como decía el salmista, conforme a tu misericordia. Wow. Borra mis rebeliones. Y eso fue, o sea, yo mojé esa Biblia y lloré tanto. Y yo no dormí esa noche. Yo amanecí, o sea, leyendo, orando, pero no como yo amanecía con un insomnio, porque no dormía por los temores. Y yo medito en esto, yo digo, wow, cuán poderoso es el Señor. Que anuló un decreto de muerte a través de un suicidio con un Dios te ama. Así mismo. Que había planes desde el vientre de su madre. Jehová tenía planes para con usted. Así es. En este trayecto, su esposo, ¿qué pasa con él? Bueno, ahí yo comienzo mi proceso en la iglesia. Yo me convertí ahí, porque Dios me salió al encuentro. No me salió de forma que mandó a alguien, pero Dios salió a mi encuentro. No había quien me predicara, pero había alguien que Dios usó para ponerse el letrero y que Dios me tratara conmigo. Entonces, no busqué una iglesia, como siempre me pasaba, pero sí hubo algo en mi interior, hubo un cambio. Y yo estaba saliendo con una persona en ese tiempo y esa persona se convirtió. O una tercera persona. Sí. Una tercera pareja. Pero no que estábamos juntos, o sea, una persona que yo salía así, pero que... O sea, que usted vivía sola cuando estaba enfrentando la depresión. Una depresión que se mezcló también con una extrema pobreza, según usted nos contó también. Sí, muchas situaciones, porque incluso yo no podía tener la niña conmigo. Yo vivía aquí en un cuartico donde era un punto de drogas. O sea, yo escuchaba en la noche los raditos, la habladera, ahí yo vivía. Muy mal, de verdad. Y ahí... ¿Cómo se sustentaba? ¿Cómo se sustentaba? Sí, yo trabajaba en un hotel. Okay. Entonces de ahí yo me sostenía. Pero, o sea, no pasó hambre, no pasó escasez, a ese nivel de decir, no tengo que comer. Porque tenía ese sustento, sí. Sí, ya Pero así, o sea, lo básico. Entonces ahí esa persona se convierte, dura 3 días que yo no lo veo y a los 3 días regresa
y me dice que él se convirtió. Yo para mí eso era como extrañísimo, como, ¿cómo así? Como, no, yo me convertí y comenzó a insistirme. Ya yo había tenido ese encuentro con el Señor, que fuéramos a un retiro a la iglesia. Y a mucha insistencia yo fui. Y esa noche que yo voy a la iglesia, que era en una casa, estaban iniciando como esa obra, llevaron un invitado y esa persona comenzó a decir todo lo que a mí me había acontecido. Dijo, aquí hay una persona que yo me escondí detrás de un muro, porque yo no quería como que me llamaran adelante para orarme y eso, porque yo tenía como ese concepto de que me iban a comenzar a reprender y cosas así. Entonces ahí yo me escondí y él comenzó a decir, aquí hay una persona que salió a suicidarse hace unos días y el Señor le habló y esto iba a pasar esto y esto con ella. Y esa persona, Dios lo usó, ese predicador, y yo dentro de mí decía, ¿quién le dijo? ¿Cómo lo supo? ¿Cómo él sabía lo que a mí me estaba pasando? Y cuando él hizo el llamado, ven aquí adelante, Dios te llama. Yo no quería, decía, wow, pero yo sentía la convicción, o sea, es a mí que Dios me está hablando. Y ahí él fue donde yo estaba. Y ahí me llamó adelante y declaró tantas palabras sobre mí esa noche. Wow. De ahí entonces, nada, pasa mi proceso, yo duré 7 años en la iglesia soltera. No me volví a casar en ese tiempo porque Dios comenzó como un proceso de restauración completa. Yo duré como un año entero en el primer año donde yo lloraba siempre. Dios comenzó como esa limpieza en mí. Pero pensamiento suicida, nunca más. Todavía yo digo, no, pero eso es increíble. Wow. Nunca más. O sea, yo nunca fui a un psiquiatra, yo nunca fui a un psicólogo, pero el Señor hizo un antes y un después en mi vida. Y muchas cosas que yo eran recurrentes, nunca eso volvió a acontecer. O sea, fue un cambio, no digo que lo haga con todo, ¿verdad? Todo Dios obra de manera diferente. Claro. Conmigo Dios lo hizo así. Yo no volví a tener ese pensamiento jamás. Y esto era constante. Entonces luego yo conozco a mi esposo, me botan del trabajo. Ahí sí duré 7 años donde yo no tenía nada, yo dependía de lo que el Señor me daba. Wow. Busqué a mi niña, o sea, estaba con ella en la iglesia y yo estaba participando de todos los ministerios, yo estaba en toda, limpiaba la iglesia, todo lo que se movía ahí estaba yo. Y comencé a hacer una carrera en una universidad privada. Por consejo de mi pastor, ahí comencé a hacer esta carrera y me sostenía de la iglesia. La iglesia me sostenía y yo digo, Dios nunca me desamparó. Fueron 7 años de proceso donde yo vi la mano de Dios. O sea, yo nunca acosté a mi niña sin cenar, siempre aparecía algo. Y así sobreviví ese tiempo hasta que conocí a mi esposo. Los dos también pasando un proceso de crisis. Sí, usted contó en parte de su testimonio que hubo momentos muy difíciles en el cual usted vivía en una casita muy estrecha, que inclusive llegó a no tener una cama donde dormir, que tal vez no pasó hambre, pero sí se vio una necesidad de que llegaba la hora de cenar y no estaban los alimentos para usted cenar. ¿Qué pasaba en ese momento? Bueno, en ese tiempo, yo sentí de Dios regalar la cama, porque yo sí era como, el Señor quiso cortar con muchas cosas de mi pasado. Y me dijo, regala esa cama, no quiero esa cama como contigo, por cosas, no sé. Y era mi única cama, o sea, yo no tenía más nada. Y yo la regalé a una señora un día, le dije, ¿te quiere una cama? Sí, venga, búsquela. Me quedé en el piso. Y era con mi niña. Todo este proceso, yo tenía una niña. Y yo me acuerdo que nosotros duramos esos 3 meses durmiendo así en el piso, hasta que un día mi pastor fue que entró y no sé, se quedó la puerta abierta y él miró que no teníamos cama. Cartones. Sí, ahí dormíamos, ahí duramos 3 meses durmiendo y un día yo bajando la calle, yo me acuerdo que yo decía, Dios mío, si yo encontrara una cama hoy, porque me dolía muchísimo la espalda, tenía todo ese tiempo durmiendo en el piso y me sentía muy cansada. Y cuando yo llegué a mi casa, ahí estaba esa cama. Él llegó con una cama y un abanico, porque aparte tampoco teníamos abanico, o sea que cuando nosotros nos acostábamos ahí, gracias al Señor, yo bendigo a mi hija porque ella pasó todo este proceso conmigo y
Y yo digo, quizá ella no tenía que pasarlo, porque ella no venía de las situaciones que yo venía, ella simplemente era una niña. Pero me acompañó, fue como mi compañía en ese proceso. Y la iglesia entonces se aflige todavía de recordar de lo que Dios ha hecho en su vida. Es maravilloso. Así es. Cómo Dios obró de esa manera, de un padre de amor Así mismo. y de bondad. Porque pese a todas las dificultades, Dios estuvo ahí. Sí, sí, claro, eso es evidente. Bueno, y después entonces llega mi esposo a la iglesia, llegó también así mismo, mi esposo llegó a la iglesia, bueno, yo le he contado, cabello pintado de colores, aretes. Ya yo tenía mi tiempo en la iglesia, el Señor me decía que me iba a dar un pastor, que yo era un ministro, que era una persona, bueno, todo. Y cuando yo veo a este hombre y el Señor me pone en mi corazón, ese es tu esposo. Yo, ¿qué? No lo podía creer. Y nada, yo... O sea, se va a repetir, en serio, señor, se va a repetir el proceso. Sí. Un hombre que tal vez viene también de algunos vicios, sí, porque Sí. venía de, ¿verdad?, del vicio Sí. de las drogas, ¿no? Tenía 16 años sin el consumo de drogas cuando vino al Señor. Fumaba, bebía, Wow. O sea, era una situación, ya yo estaba como, ya me metí en la cosa de Dios de lleno, Dios me ha pasado todo mi proceso de restauración, entonces no entendía por qué yo tenía que, por qué Dios me traía esta persona. Que también necesitaba restauración, la Así que usted mismo. recibió de Dios. Me imagino que usted fue parte importante también en ese Sí. proceso de restauración de quien hoy es su esposo. Así es. Bueno, y ahí él trabajaba en restaurante, nos conocimos, yo esperé 2 años que él se convirtió de verdad, a ver si era verdad que se había convertido. Porque era inestable en la fe. Él entraba y salía, ¿no? No, él entró y de una vez, o sea, con él también pasó lo mismo. Él también se apartó de los vicios, Dios hizo esa obra en él. Quizás no tan rápido, por eso se tomó como unos meses, pero sí, luego que se bautizó y luego nos casamos. Y nos casamos en tremendo proceso también, porque él dejó su trabajo. O sea, la seguridad que había era que él trabajaba en un restaurante, entonces comenzó un negocio, ya a base de préstamo y cosas, porque tampoco era que había un capital para hacerlo. Ya eso es otro testimonio aparte, pero sí tuvimos que creerle a Dios. En medio de casarnos, y yo salí embarazada de una vez, de gemelos, eran gemelas, y entonces Bendición. pasando también una crisis otra vez, ya en compañía de mi esposo. Y creerle a Dios, porque Dios le dijo a él que le daba un negocio, entonces yo no podía ser como piedra de tropiezo y decir, no, vete a trabajar. Yo sí me mantenía ahí creyéndole a Dios y bueno, estoy contigo aquí, aunque no estaba viendo nada al instante, al momento, pero el Señor hizo una obra de verdad poderosa. ¿Y cómo se sustentaban entonces ustedes dos, recién casados, con un embarazo de gemela? No sé si llegaron a nacer bajo también esa misma escasez. Sí, bueno, una falleció, quedó una, el Señor nos permitió tener una. También por la preeclampsia, yo volví y me pasó lo mismo. Y ahí quiero como enfocarme en algo que es muy importante para mí. Cuando yo salí embarazada, en ese tiempo, que mucha gente me decía que por qué, que yo estábamos locos, porque nosotros estábamos recién casados y no teníamos nada. O sea, nosotros nos casamos sin nada. Una hermana nos regaló una estufa, otra persona creo que nos regaló un dinero y compramos un comedorcito. Y así, o sea, nos casamos sin nada. Y entonces, para colmo, él comenzó este proyecto de emprender. Y a veces se vendían 700, a veces se vendían 1,000 pesos. A veces mi esposo amanecía en ese camión, era un trailer, un camioncito. Y a veces se quedaba toda la noche esperando clientes. Y en ese proceso, ahí, el Señor hizo milagros poderosos. O sea, un día, cuando él se puso un día detrás del camión, que después quizás lo pueda contar, él estuvo llorando, diciendo, Señor, 2 muchachos y uno sin nada, o sea, ¿qué yo voy a hacer? Debíamos 7 meses de casa. La persona que nos alquiló, que teníamos el apartamento, se paraba a vocearnos de todo, cristianos ya ustedes saben. Debíamos todo de la boda, o sea, al punto de pensar
que si había sido de Dios, porque teníamos demasiada deuda. Yo me cerraba en la casa con candado por fuera para que la gente, los cobradores, me pudieran dejar tranquila, porque yo estaba en un estado de embarazo. Yo en mi embarazo nunca me tomé una vitamina tampoco. O sea, teniendo un embarazo de 2, nunca pude comprarme una vitamina. Dios mío. Toda esta situación la pasamos. Pero agarrado de una palabra, pastora. Agarrado de una palabra, que el Señor, o sea, era lo único que nos sostenía. Y yo me acuerdo que yo quería como ir al negocio y me decía, no, quédate orando. Wow. Porque tú estás haciendo una parte muy importante, que es la oración. Y eso como que me dio como sentido a aquello que yo estuviera en la casa. Y yo estaba haciendo una labor, que era el orar por lo que estaba aconteciendo. Y nada, yo me acuerdo que en ese tiempo, nosotros con esa poca venta, mi esposo casi no descansaba porque tuvo que buscarse un trabajito extra. Y cuando a mí me dijeron que estaba embarazada de 2, yo dije una palabra y la digo porque es una enseñanza. ¿Sí? Yo dije, el Señor reprenda. Yo no puedo tener 2 hijos ahí porque la crisis que estábamos pasando. Y siempre yo me mantuve como diciendo eso. Y hubo una noche que yo me soñé que habían llegado 2 hombres a mi casa. Y esa noche yo dije que cuando yo me levanto y digo, ¿y ustedes quiénes son? Y uno me dijo que era Satanás. Yo soy Satanás. Y dije, ¿qué tú haces aquí? Y me señaló la barriga. Dios. Y bueno, 7 días después me pasó esa situación de que se me murió una de las niñas. Pero hubo una palabra que yo inconscientemente había dicho. Hay poder en la Y palabra. hay poder en la palabra. Esto fue una enseñanza para mí. ¿Qué podemos y para mi aprender? esposo. ¿Qué podemos aprender de eso? Mira, es lo muy que Dios te interesante. da, sí, lo que Dios te da, sea lo que sea, aunque tú creas que tú no puedes, Dios no le da carga a nadie que no pueda llevar. Lo que el Señor nos entrega es porque Él sabe que podemos. Y a veces nuestra humanidad y nuestra incredulidad, entonces se aborta el proceso, se aborta la bendición. Hay que aprender que nosotros dependemos de Dios. Si Dios me sostuvo 7 años, si Dios nos sostuvo para comenzar un negocio de la nada, o sea, de nada Dios dijo que sí, ¿cómo no lo iba a hacer con estas 2 criaturas también? Entonces nuestra fe, es importante mantener la fe en medio de los procesos. Es importante también, siempre yo me acuerdo del Gadareno, como vete, o sea, Dios hizo una liberación completa, no se escucha más en la Biblia que el hombre volvió otra vez. O sea, Dios, cuando Dios hace algo con nosotros, Él lo hace bien, completo. Y yo digo, eso mismo aconteció en mi vida y aconteció también en nuestro matrimonio, en el negocio. O sea, cuando nosotros pasamos esta situación difícil de tener que sostenernos con tan poco, y luego nosotros ver la mano de Dios. Yo me acuerdo que dijimos, vamos a comenzar a diezmar, vamos a sacar, no, porque no hay, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, aunque no haya. Y nos pusimos como tan serio con eso, con Dios, vamos a hacerlo. No podemos dejar que el negocio, tenemos que ver la mano de Dios porque Él lo dijo. Y nos soñábamos que veíamos mucha gente, que la gente no encontraba dónde sentarse. Nos soñábamos muchas cosas, pero eso no estaba aconteciendo. O sea, era solamente como el Señor mostrando. Entonces luego todo eso nosotros lo hemos visto en ese negocio. Que ya nosotros hemos abierto negocios fuera, hemos experimentado, yo digo, no están ahora mismo, pero hemos como Pedro, cruzado, puesto los pies en las aguas. Y aunque ahora mismo quizás no estén, teníamos un negocio en Pensilvania, hemos tenido aquí 5 negocios, hemos pisado las aguas, que no hemos hundido de vez en cuando, sí, pero el hecho de tú experimentar a Dios en medio de la situación y ver que Dios es real, eso es suficiente. O sea, a veces hay que meter el pie, si Dios te mandó, claro. Si Dios te dice, si el Señor te llama, ve. Si el Señor te dice que tú puedes, que lo vas a hacer, hazlo. Porque el Señor está con nosotros y Él tiene todo el poder. Ustedes decidieron creerle a Dios en ese proceso cuando emprendieron el negocio, que cuando se casaron, ahí es que emprenden precisamente el negocio, ahí ¿no? mismo, sí. Porque su esposo estaba agarrado de esa palabra. Sí.
Dios había utilizado personas y él tenía 20 años trabajando en restaurante. Entonces, yo un día lo vi, en donde nosotros vivíamos, yo vi que él hizo una actividad solo para 200 personas y yo me quedé impresionada. Yo dije, pero este hombre es una máquina. ¿Cómo tú haces todo eso? O sea, era un buffet completo. Y yo me quedaba mirando así, yo me quedé muy impactada porque para mí eso no lo podía hacer una persona solo. ¿Cómo logran convertirse en una marca? Y es bueno que usted diga el nombre ya del negocio porque hay gente que no saben. Sí. Bueno, el nombre del negocio se lo dio el Señor a mi esposo. Wow. Sí, en un sueño. Se levantó y me preguntó que qué significaba Make Sushi. Entonces yo le digo, bueno, Make Sushi by Cristino. Y yo le digo, bueno, eso significa sushi hecho por Cristino. Yo pienso que es algo que él vio por ahí. Y me dice, no, ese nombre me lo dio el Señor, pero él no habla inglés ni nada. Yo dije, bueno, pues es el nombre de tu negocio, porque no, todo el mundo decía Cristino, 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 porque lo conocían ya de otro restaurante donde él trabajaba. Y ahí fue de una vez registró su negocio. Pero ya tenían años operando con el negocio, ¿no? Ajá. Cuando llega lo del nombre. Como un año, ya un año. Y ahí el Señor ya le da ese nombre. Él dice que él lo vio y todo, y lo escribimos. Mira, es así, sí, así mismo. ¿Y qué de especial tenía Make Sushi, ¿no? De Sí. Cristino. Sí. Que ustedes lograron expandirse, que la gente, el negocio se llenaba y que la gente iba. ¿Había algo de especial allá? Bueno, el negocio, primero porque no sé si ustedes han ido en Vitoló Teacher, que dice Jehová Jireh. Entonces, de especial es que ese negocio se diezma, es lo primero. Ese negocio diezma, el negocio solo siembra para la obra. Entonces, en la pandemia también nosotros dábamos comida a los policías, se hacía comida para dar a los militares que estaban en la calle. Mi esposo le gusta mucho ir a las cárceles o lugares en el barrio, o sea, a él le encanta dar comida. Entonces, tú cosechas lo que siembras. Tú no vas a cosechar a lo que tú no siembres. Yo digo, siempre hay comida porque eso es lo que se da, comida. Y eso es lo que a él le gusta. Entonces, de especial es Dios como centro. Nosotros siempre tenemos música cristiana. Hemos mantenido eso siempre, a pesar de que los empleados todos no son cristianos, pero hemos mantenido ese orden, o sea, no se permite. Si nosotros llegamos a encontrar otra música puesta, inmediatamente hay que quitarla. Entonces, eso, dándole la gloria siempre al Señor. Siempre al Señor. Yo digo que ese ha sido el secreto. De rescatar una parte que usted dijo del diezmo. Para muchas personas diezmar tal vez no es bíblico, algunos dicen que no es necesario, no es importante, más en ustedes sí funcionó el tema de sacar diezmo para el Señor. ¿Qué pasó ahí de especial? Que usted hizo referencia a eso. Eso fue un antes y un después. Nosotros, la venta nunca se habían subido, o sea, estábamos casi un año con el negocio y era sobreviviendo. Incluso con muchísimas deudas. Nosotros escribimos todas esas deudas en un cuaderno y no teníamos como manera, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Porque tú tienes un negocio, te entra dinero diario, tú compras y entra y saca, porque todavía no hay un capital. Entonces el Señor dijo, saquen la primera venta. O sea, fuimos al libro de Levítico y el Señor nos guió y nos dijo la primera, o sea, siempre se sacaba el primer animal, la primera cosecha, lo mejor para el Señor. Entonces, el Señor nos guió a hacerlo de esa manera en ese tiempo. O sea, Dios lo hizo así con nosotros. No es que eso es una regla universal y que todo el mundo... Así Dios trató con nosotros, porque no teníamos como forma de cómo hacerlo, porque no teníamos como un capital tampoco. Se vendía y comprábamos. Pero entonces comenzamos a hacerlo así. Incluso pusimos sobres en caja. Este sobre es para el Señor, la primera venta, no importa lo que sea. Porque a veces las mismas muchachas llamaban, pero una mesa de 2,000, no importa. O sea, como que se lo encontraban mucho. Si eran 500 estaban bien, pero si eran muchos, ellas llamaban para preguntar que si eso iba, sí, lo que sea, en la primera. Entonces, de ahí, nosotros, no me acuerdo, comenzamos a hacerlo así. Y en diciembre, eso fue como en mayo, vamos a decir, mayo, junio. En diciembre, nosotros nos paramos en la iglesia, mi esposo y yo, con el cuaderno, y teníamos una hoja entera de deudas. O sea, nosotros comenzamos a escribir y yo dije a mi esposo, ¿cuánto realmente nosotros debemos? Acuérdense que estábamos pasando una crisis y cuando yo sumé, era $1,000,000 pesos.
Y yo dije, o sea, en mi vida, yo creo que yo, quizá alguno, me había llegado a coger ¿cuánto? 3,000 pesos quizá, fiado. Yo no cogía fiado porque yo no tenía recursos para... Y entonces me acostumbré como que yo no cogía fiado porque no tenía para pagarlo. Y cuando yo veo esta suma, que yo me siento con él, un día a las 3 de la mañana, y yo cogí mi cuaderno y dije, ven, vamos a ver cuánto que tú debes. O sea, porque yo hasta lloraba, yo decía, pero realmente, Señor, pero esto será tuyo, porque ¿cómo yo me casé con este hombre con tantos problemas? Y cuando yo sumé, que yo vi que eso dio 1,000,000 de pesos, a mí me dio de todo, taquicardia, yo dije, no, pero esto es solamente Dios. Y yo me acuerdo que mi esposo lloraba mucho así por el mismo problema, y yo decía, no, Dios no va a sacar, Dios va a hacer un milagro, y dando palabras de fe, yo no sé ni de dónde, porque no había. Entonces, luego comenzamos a hacer eso. Me acuerdo que nos paramos en la iglesia un diciembre y dimos testimonio que no teníamos una sola deuda. Nosotros pagamos todas nuestras deudas. O sea, fue una cosa, ¿cómo Dios lo hizo? Yo no entiendo ni te puedo explicar, pero Dios lo hizo. Nosotros pagamos todo y luego de ahí, la persona que le debíamos hasta los 7 meses de casa vino y nos perdonó todas las deudas. O sea, era una persona que nos decía de todo. Que nos voceaba de todo en la calle, y dijo que un día Dios no lo dejó dormir, que él no podía dormir porque nos había dicho muchísimas malas palabras, y el Señor duró como 3 días como con esto, y vino y nos pidió perdón y nos canceló toda la deuda y empezamos de cero. Eso fue una de las tantas cosas que el Señor hizo. Cuando yo di a luz, se paró una persona allá en el camión y era la representante de Huggies, y nos dio pamper, que nosotros duramos como 6 meses y comprar pamper porque tú no se mortificaba y cómo vamos a hacer. ¿Pero de dónde llegaron? ¿Una donación o usted no sabe? Una donación, ella lo encontró Anónima. ahí, sí. No, ella lo encontró ahí en el camión y le dijo, ¿qué te pasa, Moreno? A mi esposo, no, que mi esposa está embarazada y que no tenemos dinero. Y ella le dijo, mira, llámame. Cuando ella di a luz, Dios. Llámame. Y nos dieron todas esas donaciones de pamper. O sea, Dios obró en tantas cosas. Gente que llegaron con compra a la casa, o sea, nosotros de ahí salimos de no tener nada. Cuando compramos un apartamento, lo compramos así mismo, juntando el dinero diario, y fuimos y lo compramos cash. Y de que nunca habíamos podido comprar ni siquiera una cama cuando nos casamos, nosotros dejamos todo eso botado, lo regalamos y compramos todo nuevo en la casa cuando nos mudamos. Llegó la bonanza. O sea, Así de mismo. muerte a vida, de escasez a riqueza. Prácticamente, no de riqueza, pero bueno, bien, Se vivía bien. vivíamos bien. No millonario, pero se vivía bien. Mi esposo andaba en un motorcito, después compró una camioneta, así mismo, después que pagamos todas las deudas, porque decía, yo no me voy a montar en ningún vehículo debiendo dinero, yo no me atrevo. Y aún el negocio se llenaba de gente, mi esposo llegaba en su motorcito y lo ponía como en un rinconcito y entraba. Y yo llegaba en mi carrito público y entraba, dice, nadie sabía que éramos los dueños, Qué porque interesante. todavía teníamos deuda. Estaban en el proceso Ajá. todavía. Entonces Claro. no nos atrevíamos de que compré un vehículo y debiendo todavía dinero a personas. Entonces, Pero ya están estables, tienen un negocio estable, tienen una familia estable Así y es. Dios sigue siendo el centro de sus vidas. amén, claro que sí. Después de ahí comenzamos una obra en el interior del país, en el pueblo de mi esposo. Ahí tenemos, duramos como 7 años viajando para allá, en Ingenio, Sonador. Levantamos una obra ahí, tenemos un ministerio de niños también, se le da la palabra. Y estamos en nuestra iglesia todavía, ahí estamos, sirviendo, batallando con la pastora, mano a mano. Y nada, y creyéndole a Dios, porque esto es una carrera, esto no se detiene. Y que no ha terminado, Katia. ¿Qué No. podemos sacar como enseñanza, ya concluyendo? Porque hemos visto cómo Dios ha obrado y sigue obrando en la vida de ustedes. Hemos visto cómo Dios ha tenido cuidado de esa niña desde que estaba en el vientre de su madre hasta ahora, porque todavía hay mucha Katia. ¿Qué Sí. podemos sacar de este testimonio y que usted quiera dejar sembrada esa palabra en todas aquellas personas que tal vez han vivido procesos similares, tal vez no tan profundos como usted, pero tal vez sí, mucho más profundo? Sí. Y si se puede, Dios es real, Dios ha obrado. Yo digo, Dios obró desde que yo estaba en el vientre de mi madre, que yo caí ahí en ese vientre. Ya el Señor, su mano estuvo conmigo.
Entonces hay un versículo que a mí me encanta, es el Salmo 38:8, que dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. En mí. El Señor cumple su propósito. El enemigo trae situaciones, trae traumas, trae muchísimas cosas en la vida de uno, en su niñez y en su adolescencia y en tu juventud, muchas situaciones para dañar ese propósito. Pero el Señor va a cumplir lo que Él ha dicho sobre nosotros. Sea como sea, el Señor va a cumplir ese propósito en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Así que estamos victoriosos en Él. Amén. Amén. Señores, hay 2 salmos poderosos que Katia Medrano ha compartido con nosotros. Es el Salmo 38 y Salmo 51. Yo les invito a que ustedes lean esos salmos y que se refugien en esa palabra del Señor, en esa palabra de fe y de esperanza, que un día pudo evitar que Katia se suicidara, que un día pudo ver la mano poderosa de Jehová Jireh obrando a favor de ella y de su casa. Katia, gracias por compartir este testimonio que de verdad que nos edifican, nos alientan y nos motivan cada día más a acercarnos a nuestro Creador. Señores, gracias por escuchar este nuevo testimonio de vida. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en Instagram, escuchar y compartir para de la misma manera seguir edificando las vidas de aquellas personas que necesitan un Dios te bendiga, un Dios te ama. Bendiciones. Y esto es Testimonios de Vida.